Sin duda, los archivos perdidos de la Lost Media son más que interesantes. Imagínela haber visto o haber tenido un contenido que nadie más conoce y que solo sobrevive en tus recuerdos. Aunque eso sí, si los contenidos se originaron hace décadas, es muy difícil que estuvieran archivados, ya que tecnologías que respaldan datos como el Internet aún no llegaron en ese momento, y en el mundo cinematográfico esta no es la excepción. Hace mucho tiempo que las películas de horror comenzaron, pero sus principios y el de muchos personajes ya nadie los puede volver a ver, solo recordar. Los puestos serán presentados desde los materiales perdidos, parcialmente encontrados, sin confirmar existencia, hasta los que finalmente se pudieron recuperar. Sin más, te presento las películas de horror perdidas, especial Halloween. Este es el único de la lista que realmente necesita más datos para respaldarse, pero alguna vez existió. Go and Get It, película muda de horror del año 1920, dirigida por Marcia Neylan y Henry Simmons. La trama gira en torno a los violentos asesinatos de un hombre mono, un gorila al que un científico loco le dio el cerebro de un criminal brutal. Por otro lado, está un intrépido periodista que intenta descubrir la causa de estos sucesos. Una premisa bastante loca para una película de terror. La película obtuvo muchas críticas positivas, con gran reconocimiento a la actuación del exboxeador Bull Montana como el hombre mono. A pesar de su elogio y popularidad, se pensó que la película se había perdido, hasta que se encontró una copia en el archivo cinematográfico de la Cineteca Italiana. Sin embargo, esta copia de la película aún no se ha compartido públicamente. La película también fue localizada y proyectada en Francia de 1923, bajo el título del Sistema del Dr. Ox. Durante el puesto les he mostrado todos los pósters y anuncios registrados. Y por último está una foto de un cine promocionando el filme. Esto confirma su existencia, pero más datos del detrás de la cinta se buscan. Y el cuándo estará en internet. Se pasaron 2 meses filmando en el Valle de la Muerte para tan solo la última escena de la película, y muchos del reparto y del equipo se llegaron a enfermar, y todo por la obsesión de su director. Reed, basada en la novela McTeague, una película muda de 1924 de Erin von Stroheim. La mitad de la película se cortó antes de su lanzamiento público masivo. Según los informes, su corte original duró alrededor de 8 horas de película, pero el propio von Stroheim lo redujo a la mitad. Luego, la película fue entregada a los colegas de von Stroheim, el director de cine Rex Ingram y el director Grant Waycock, quienes la redujeron a 40 minutos. El corte de 140 minutos se proyectó al público y se convirtió en el corte definitivo de la película, aunque en 1999 se estrenó un corte de 4 horas, con el objetivo de acercarse más al original del director. Aunque como en ese momento las escenas adicionales se habían perdido, se utilizaron fotografías fijas en su lugar. Solo 12 personas han visto el corte original, específicamente en una proyección especial en enero de 1924. Muchos de ellos afirmaron que acaban de presenciar la mejor película de todos los tiempos, y que era poco probable que se creara una película mejor. Muchos los han denominado como el santo grial de los archivos perdidos cinematográficos, aunque de hecho se han difundido muchos rumores de copias existentes, y algunos posteriormente se han refutado. El propio von Stroheim había confirmado que Benito Mussolini estuvo una vez en posesión de una copia del corte original, pero el destino de esta copia, así como las otras copias rumoreadas, es completamente desconocido, y ninguna de las escenas perdidas se han publicado en internet a este día. Una parte de la historia de este personaje icónico del terror está perdida, exactamente su tercera adaptación. El monstruo de Frankenstein fue la tercera adaptación cinematográfica de la novela Frankenstein de Mary Shelley, estrenada en Italia de 1920. La película fue dirigida por Eugenio Testa, estaba protagonizada por Luciano Albertini como el Dr. Frankenstein y Umberto Guerracino como el monstruo de Frankenstein. Se conservan varios folletos y carteles de la década de 1920 que mencionan la película. Se proyectó en lugares tan lejanos como Bélgica y Egipto. También se lanzó una versión en francés de la película llamada Le Monstre o El Monstruo en español. No se sabe la existencia de copias en ningún otro idioma, incluso si llegaron a existir, muchas de sus escenas fueron censuradas y según los informes la versión original dura 39 minutos más, quedando así con 2 versiones perdidas. Este es uno de los pocos casos que veremos basados en hechos reales.
The Gira Ghost Mystery, película australiana de 1921 de John Cosgrove. Se basa en los relatos de la vida real de una familia que vive en Gira. Estos sufren ataques inexplicables a su casa, que incluyen fuertes golpes y lluvias de piedras que se arrojan a la casa. La policía tuvo que rodear la casa e incluso vigilar de cerca a la familia, pero los ataques continuaron. Una de las niñas, Minnie, admitió haber arrojado piedras a la casa y haber hecho algo de ruido para asustar a su hermano, pero los hechos demostraron que no podía ser sospechosa. Cuando Minnie regresó de su visita a su abuela, se quedó en Glen Inn. Los eventos parecieron cesar. La familia real involucrada en los ataques supuestamente apareció en la película, y se ha conservado poca información sobre esta. No existe ninguna imagen conocida. Lo único que prueba que se habló fue en un fragmento de un periódico relatándola. Aquí la estarán viendo durante todo el puesto. De lejos, este es el puesto más grotesco que veremos en todo el video. Si quieres saltártelo, puedes ir a este minuto para el siguiente puesto. Holocausto Caníbal, película de terror-aventura del año 1980, dirigida por Ruggero Deodato. Esto generó una gran controversia, no solo por su violencia gráfica, sino también por los asesinatos en pantalla de animales vivos, girando en una trama de la búsqueda de un documental perdido de caníbales en las Amazonas. Entre las muchas escenas horripilantes de la película, se escribió otra que comúnmente se conoce como la escena de la piraña. En esta escena, los guerreros de la tribu Yanomamo iban a amputar la pierna de un solo guerrero Shamatari, herido en batalla. La tribu luego ataría al guerrero Shamatari a un tronco y lo arrojaría a aguas infestadas de pirañas, siendo devorado lentamente por los terribles peces. La filmación de la escena comenzó, pero nunca se completó debido a que las pirañas eran difíciles de controlar y la cámara submarina del equipo de la filmación no funcionaba correctamente. La escena se desechó por completo y solo existen algunas imágenes fijas de la producción que están viendo de fondo. Se rumoreaba que la escena se incluyó en varios oscuros lanzamientos de videos extranjeros, pero esto se ha demostrado ser falso. Se desconoce el paradero de las imágenes supervivientes, si las hay. Esta oficialmente se encontró, aunque solo fue una interpretación del guión. Four Devils, una película del drama mudo del año 1928, fue una de las últimas películas del reconocido director F.W. Murnau, que detalla la vida de 4 trapecistas que quedaron huérfanos cuando eran niños. La película se estrenó tanto en versión muda como sonora, bajo la estrecha supervisión de la productora Fox Films, que limitó la libertad artística de Murnau. Fue un fracaso en taquilla, pero recibió muchas críticas buenas. Ambas versiones de Four Devils están perdidas. Algunos especulan que una de las actrices de la película, Mary Duncan, tomó la única copia sobreviviente y nunca la devolvió a 20th Century Fox. Según los informes, la perdió, aunque algunos sospechan que sus herederos pueden haberla encontrado. Una representación de diapositivas de Four Devils se incluyó como especial en el lanzamiento del DVD The Sunrise en 2003. Presentaba el guión interpretado en su totalidad, con fotos de producción raras y narración vocal acompañado. Solo se tienen unas imágenes y la interpretación del guión. In January 1928, when Murnau began shooting his next film, Four Devils, set in a circus, he stated with confidence. Es extraño cómo hay 3 versiones de esta película y solo una sobrevive. The Cat Creeps, película de misterio y crimen del año 1930, estrenada por Universal. La película fue un remake sonoro de la película muda de 1927, The Cat and the Canary, y fue filmada tanto en inglés como en español. Está siendo traducida a La voluntad del muerto. Esta gira en torno a 6 familiares de un anciano fallecido, que declararon que no se leerá su testamento hasta 20 años después de su muerte. Luego, cuando el reloj marque la medianoche y hayan pasado exactamente los 20 años, se leerá. Después de leer el testamento, el abogado que lo lee muere. Annabel, la heredera de las pertenencias del anciano, casi se vuelve loca, mientras se hospeda en el casa del anciano, debido a las muchas cosas aterradoras que contempla. La película está casi perdida, ya que solo queda una banda sonora y algunos clips que se usaron en la película de comedia de 1932, Boo, que se burló de esta película, y otra protagonizada por Frankenstein. Un puesto muy interesante, pero su existencia aún no se confirma, y tan solo está esta foto misteriosa. Las noches del hombre lobo, película de horror del año 1968, dirigida por René Gobar y escrita y protagonizada por Jacinto Molina Álvarez, conocido como Paul Naschy.
La historia trata sobre un profesor que se entera de que un alumno suyo sufre de licantropía y bajo el pretexto de ayudarlo, lo utiliza como instrumento de venganza al controlarlo mediante ondas sonoras cuando se transforma. Desafortunadamente ha surgido muy poca información sobre la película. Incluso los detalles estándares como el reparto y el equipo son controvertidos porque no hay información sobre ellos, excepto el mismo Paul Naschy. Él fue la única persona que hasta su muerte insistió que el guión fuera filmado. Insistió en entrevistas que se filmaron en París. El director, René Gobar, murió en un accidente de coche una semana después de que la película fuera enviada al laboratorio para su procesamiento. Luego, la historia cambia según la fuente. Algunos dicen que la película estaba en el auto y fue destruida en el accidente. Otros dicen que, dado que nadie pagó los costos, el laboratorio retuvo la película como garantía y luego la extravió o la descartó. De hecho, los actores principales que Naschy atribuyó a la película, Peter Beaumont y Monique Brainville, aparentemente nunca existieron, y René Gobar no tiene otros créditos en IMDb. Ni se sabe que un director llamado René Gobar haya trabajado alguna vez en la industria cinematográfica francesa. Algunos piensan que Naschy pudo haber inventado para mejorar su currículum en un momento en que recién comenzaba en la industria. Es posible que esta película más tarde se convirtiera de alguna manera en La furia del hombre lobo en 1970, ya que las tramas de las dos películas son muy similares. En el documental dedicado al legado y a la memoria de Paul Naschy, el hombre que vio llorar a Frankenstein, se muestra una supuesta imagen de esta película perdida. Aquí ya entramos a los archivos encontrados, y afortunadamente, como digo, esta se encontró, pero 2 veces. Muchas de las películas de terror japonesas de los 60 y 70 tienen más o menos reputación de ser surrealistas, artísticas y bien elaboradas. Uno que parece haberse desvanecido en la oscuridad desde sus presentaciones teatrales de 1968 es Cruel Ghost Legend de Kazuo Hase. Se sabía muy poco sobre la película, aparte de una hipnosis de la trama, que establece que la película trata sobre una maldición de sangre que conduce a numerosas muertes sangrientas y una manifestación fantasmal y finalmente suicidio. También se sabían de 2 carteles. Después se encontró una copia de VHS de segunda mano en Amazon Japón, lo que demuestra que, aunque es poco común, finalmente se produjo un lanzamiento oficial de VHS en 1920. En ese entonces no se había visto nada, hasta el 7 de marzo de 2014, donde un colaborador anónimo subió una copia en VHS sin subtítulos de la película. La pueden ver ahora mismo de fondo. Finalmente, el 23 de septiembre de este año, el usuario de la Lost Media Wiki, Tom Servo, subió una transmisión japonesa a 1080p a su canal de YouTube, con subtítulos en inglés y japonés, siendo este el descubrimiento más reciente de esta lista. Todos los puestos que hemos visto han sido para cine y un público adulto, pero ¿qué pasaría si una película de terror llegara a los niños, y aún más en un canal infantil como Nickelodeon? Cry Baby Lane, película de televisión del año 2000. Cry Baby Lane fue una comedia de terror con temática de Halloween, hecha para una película de televisión que se emitió originalmente en el bloque de televisión de Nickelodeon, Sneak, en la noche del 28 de octubre del 2000. Un joven Andrew y su hermano mayor, Carl, realizan una sesión espiritista en su cementerio local, en un esfuerzo por impresionar a un grupo de chicas. Sin saberlo, liberan el alma de una gemela. Lo que sea que toque la gemela malvada se vuelve malvado, y al día siguiente el caos está arrasando la ciudad. Después de que Carl es poseído, Andrew viaja a Cry Baby Lane y corta la raíz del corazón, para terminar con los efectos del reino de terror de la gemela malvada. Después de su estreno, nunca se lanzó en ningún medio doméstico, ni se emitió fuera de los Estados Unidos, y no se volvería a emitir en más de una década. La premisa original de la película era dar miedo y ser amigable a la vez a los niños. Sin embargo, se especuló que la transmisión había invocado a un número extremo de padres para quejarse en masa sobre el contenido de la película. Esto supuestamente hizo que Nickelodeon declarara que no era propietario de la película y que no eran responsables de su emisión accidental, y algunos trabajadores incluso negaron la existencia de la película. Sin embargo, algunos afirmaron que lo sabían cuando fueron contactados por foros y sitios del 2007 a 2011. En 2011, un usuario del foro de redes sociales Reddit llamado Fire Salad Pitch afirmó que había grabado un VHS pirateado de la película la noche en su estreno original, en un hilo en el foro de discusión Today I Learned. Ella más tarde publicó en YouTube la película, atrayendo a cientos de espectadores.
Se especula que el repentino aumento de popularidad que había obtenido el hilo de Reddit llevó a Teen Nick a volver a emitir la película el 31 de octubre del 2011, donde proclamaron en la publicidad que era el secreto oscuro de Nickelodeon, tan aterrador que estaba prohibido en la televisión. La transmisión finalmente reveló que Nick tuvo la película todo el tiempo. La película fue calificada originalmente como TVY7, pero en su relanzamiento del 2011 fue recalificada como TVPGV. Curiosamente, en sus retransmisiones de 2017, Nickelodeon había eliminado la clasificación en su totalidad. El director de la película, Peter Lauer, fue entrevistado poco después de su redescubrimiento y dijo que estaba sorprendido y halagado por la atención que su película había recibido 11 años después de su estreno original, afirmando que simplemente asumió que no le mostraron de nuevo porque no les gustó. Pensé que había fallado y seguí adelante. Un representante de Nickelodeon afirmó más tarde que la película nunca fue prohibida, repudiada o destruida por Nick, sino que simplemente se olvidó. A pesar de la indignación inicial especulada y la actitud de Nick hacia la película, ha logrado un culto de seguidores. Esta de hecho fue la única foto famosa a principios del 2011 y se creía como la última sobreviviente de esta cinta. También estuvo rodeada de creepypastas por ese año. Si quieres revisar esta película y todos los otros puestos por ti mismo, te dejaré links a los artículos de la Lost Media Wiki acá abajo en la descripción. Hablar de la Lost Media es un tema que me interesa demasiado. Sé que está un poco fuera de mi contenido de videojuegos, pero quería probar algo nuevo. De hecho, si te gustó el video y quieres que haga otra parte, dímelo en los comentarios y con tu suscripción. No olvides suscribirte y compartir el video con tus amigos, seguirme en Twitter y apoyar el canal en Patreon desde tan solo $1. Recuerden que soy NeoDD y nos veremos muy pronto. Adiós. Todos los puestos que hemos... Todo lo puesto. Ya que habían encontrado que la película era demasiado... Ay.